En este video, exploramos una historia escalofriante sobre cómo un conflicto humano, no una tormenta o una falla en el equipo, trajo tragedia a una tripulación de vela durante su circunnavegación del globo. Es un poderoso recordatorio de que el mayor peligro en el mar no siempre es el clima, a veces son las personas a bordo. Mientras seguimos los últimos días de este viaje a través del implacable Océano Índico, verás cómo las crecientes tensiones, la mala comunicación y las disputas no resueltas condujeron a un desenlace devastador. Esto no es solo una historia, es una lección sobre liderazgo, resiliencia emocional y lo que puede salir mal cuando la unidad se rompe en alta mar. Profundizaremos en las señales de alerta que fueron ignoradas, los puntos de inflexión que sellaron su destino y lo que todo navegante puede aprender de este angustiante incidente. Ya sea que navegues en solitario o con una tripulación, las lecciones de este video podrían algún día salvar tu vida o la de alguien más. Así que quédate con nosotros. Lo que pasó allí podría pasarle a cualquiera, y entenderlo podría ser el paso más importante que des antes de tu próximo viaje. El Odyssey cortaba las olas índigo del Océano Índico, con sus velas tensas contra el viento, un velero de 45 pies que había llevado a su tripulación a mitad de camino alrededor del mundo. El aire estaba cargado con el aroma a sal y el zumbido eléctrico de una tormenta que se aproximaba. Era mayo, el comienzo de la temporada de ciclones, y el océano bullía con una energía inquieta que reflejaba la creciente tensión a bordo. La tripulación de 5 personas había estado en el mar durante semanas. Su circunnavegación, una prueba agotadora de resistencia, habilidad y unidad. Pero ahora, mientras navegaban a 800 millas al oeste de las Maldivas, una grieta se estaba formando, una que amenazaba con desgarrarlos. El capitán Jonathan Marlowe estaba al timón, sus manos curtidas agarrando la rueda. A los 50 años, John era un marinero de la vieja escuela, con un rostro esculpido por décadas de sol y viento, sus ojos grises agudos mientras escudriñaban el horizonte. Había navegado el Océano Índico 2 veces antes, conocía sus estados de ánimo, sus trucos, confiaba en sus instintos por encima de las cartas, en su intuición por encima de los dispositivos. Para él, el mar era algo vivo, y hablaba con él en momentos de calma, como si pudiera responderle en susurros. A su lado, Alexander Petrov, el navegante, se encorvaba sobre una tableta, sus dedos danzando por la pantalla. A los 30 años, Alex era el más joven a bordo, un ruso delgado con una mente rápida y una energía inquieta. Se había unido al Odyssey en Phuket, trayendo consigo una computadora portátil cargada con modelos meteorológicos, datos satelitales y software de rutas. Su confianza rayaba en la arrogancia, pero sus predicciones habían sido increíblemente precisas, hasta ahora. El resto de la tripulación percibía el conflicto que se gestaba. Sarah Nguyen, la primera oficial, era una presencia constante, su calma un contrapeso a los crecientes temperamentos de los hombres. A los 38 años había navegado con John durante años, su lealtad inquebrantable, aunque no estaba ciega a su terquedad. Miguel Torres, el marinero de cubierta, era un español alegre cuyas bromas solían mantener el ánimo alto, pero incluso él se había vuelto callado. Y luego estaba Lena Voss, la cocinera y médica, una alemana de voz suave que observaba el drama desarrollarse con creciente inquietud. El problema había comenzado 2 días atrás, cuando los modelos meteorológicos de Alex señalaron una perturbación formándose en la bahía de Bengala. El ciclón Sara, como ahora se le llamaba, estaba ganando fuerza, su trayectoria incierta pero ominosa. John había estudiado el cielo, la forma en que las nubes se amontonaban altas y oscuras, el modo en que el viento traía un dejo metálico. «Vamos al sur», había declarado. «Mantenernos fuera del alcance del ciclón es la jugada segura». Alex había discrepado, su voz cortante. «El sur nos lleva a vientos alisios más fuertes y corrientes de surgencia.
Los datos dicen que Sara se mueve hacia el este. Vamos al norte, bordeamos el límite y ahorramos 3 días. Había tocado su tableta, mostrando un archivo GRIB con vectores de viento y gradientes de presión. Para él, el océano era un rompecabezas resoluble con algoritmos y datos en tiempo real. La mandíbula de John se había tensado. He visto tormentas como esta cambiar sin previo aviso. El sur es más seguro. Fin de la discusión. Pero no fue el fin. Alex había murmurado por lo bajo, su frustración desbordándose en debates nocturnos con Sara y Miguel. Está atrapado. En los 80 había dicho Alex, su acento cargado de irritación, ignorando datos por presentimientos. Es imprudente. Sara había intentado mediar, pero la negativa de John a ceder solo avivó el resentimiento de Alex. La tripulación se estaba dividiendo, la lealtad desgastándose como un cabo sobrecargado. Ahora, mientras el Odyssey navegaba bajo un cielo amoratado por nubes, la tensión era palpable. El barómetro estaba cayendo, 29.8 pulgadas y descendiendo rápidamente. Las olas golpeaban el casco, rociando la cubierta. John permanecía resuelto, sus ojos fijos en el horizonte, mientras Alex estaba sentado en la cabina, su tableta brillando en la penumbra. El viento estaba aumentando un constante 25 nudos del noreste, con ráfagas que hacían zumbar el aparejo. «John», dijo Alex, su voz cortando el viento. La última actualización muestra que Sara se dirige al este-noreste. Si mantenemos este rumbo, navegaremos hacia las bandas externas. Necesitamos virar al norte, ahora. John no se volvió. Estás leyendo una pantalla, no el mar. Esas nubes, señaló un imponente cumulonimbo en el horizonte. Me dicen que sigamos. Al sur. No escapas de un ciclón cruzando su camino. Alex se puso de pie, sus puños apretados. Esto no es 1985. Tenemos datos satelitales, modelos de viento. Tus nubes son solo vapor de agua. Los números no mienten. Los ojos de John destellaron. Los números no salvaron al Albatros en el 92, la experiencia sí. Siéntate, Alex. La mención del Albatros, un yate perdido en un ciclón del que John apenas escapó, fue un golpe bajo. El rostro de Alex enrojeció. Estás arriesgando nuestras vidas para probar un punto. Soy el navegante. Esta es mi decisión. ¿Tu decisión? La voz de John era baja, peligrosa. Soy el capitán. Sigues órdenes o estás fuera de este barco. Sara se interpuso entre ellos, su voz firme. Basta, somos un equipo, miremos los datos juntos, resolvamos esto. Pero el momento para la razón había pasado. El viento estaba subiendo, el mar volviéndose más pesado. Una ola rompió sobre la proa, empapando a Miguel mientras aseguraba una cuerda suelta. Lena salió de la cocina, su rostro pálido. La radio está captando advertencias. Sara se está intensificando. Categoría 2, posiblemente categoría 3 para mañana. John asintió, su expresión sombría. Arrecía la vela mayor, Sara. Mantenemos el rumbo. Alex levantó las manos. Esto es una locura. Nos estás llevando directo a una pared de viento. Empujó su tableta hacia John, la pantalla mostrando una masa arremolinada de rojo y amarillo. Míralo. El norte está despejado. John apartó la tableta más fuerte de lo que pretendía. Cayó al suelo. La pantalla se agrietó. Alex se quedó inmóvil. Luego se lanzó hacia adelante, agarrando la chaqueta de John. «Nos vas a matar a todos», Sara gritó. «Alex, para». Pero era demasiado tarde. John empujó a Alex hacia atrás, su fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Alex tropezó, se sujetó a la línea de vida y volvió hacia John, su puño en movimiento. El golpe rozó la mandíbula de John y el capitán rugió, derribando a Alex en la cubierta. El barco se ladeó cuando una ola lo golpeó, lanzándolos contra el borde de la cabina. Miguel corrió a separarlos, pero la pelea era un torbellino de puños y maldiciones. Lena gritó, «¡Para!», mientras el Odyssey se inclinaba bruscamente. El viento ahora ululando a 35 nudos. En el caos, Alex se liberó, tambaleándose hacia la barandilla.
John, atrapado en el calor del momento, lo empujó, un reflejo nacido de la rabia. Los ojos de Alex se abrieron de par en par mientras perdía el equilibrio, sus manos buscando en el aire. Una ola se alzó sobre la cubierta y con un estremecedor impulso, Alex cayó por la borda. ¡Hombre al agua! La voz de Sarah cortó. La tormenta, aguda y autoritaria. La tripulación se congeló, la realidad de lo que acababa de pasar calando en ellos. John se quedó de pie, su rostro ceniciento, la pelea agotada en él. «Jesús», susurró. Sarah ya se estaba moviendo, su entrenamiento entrando en acción. «Miguel, reflector. Lena, agarra el salvavidas de herradura». Corrió al timón, girando la rueda para hacer girar al Odyssey. «Quick stop, ahora. John, marca la posición». John salió de su aturdimiento, sus manos temblando mientras introducía las coordenadas GPS en el plotter. 4 Desnes, 65 de Girkway. El barco estaba a 800 millas de tierra, la ayuda más cercana una esperanza débil. Alex estaba allí afuera, en un mar que se estaba volviendo monstruoso. Sarah ejecutó la maniobra Quick Stop, una técnica inculcada en cada marinero para esta pesadilla exacta. Viró el Odyssey con fuerza, llevando la proa contra el viento. Luego aflojó las velas para ralentizar el barco. El objetivo era regresar a la posición de Alex, manteniéndolo a la vista, pero la tormenta se acercaba, las olas ahora de 10 pies y creciendo, el viento un grito implacable. Miguel se inclinó sobre la barandilla, su reflector cortando la espuma. «¡Ahí!», gritó señalando un destello de naranja, el chaleco salvavidas de Alex, flotando en el seno de una ola. Lena lanzó el salvavidas de herradura, su luz estroboscópica parpadeando al golpear el agua. El salvavidas cayó cerca, pero Alex estaba luchando, sus brazos agitándose mientras el mar lo zarandeaba. «Manténlo a la vista», gritó Sarah, su voz ronca. Ajustó el timón, intentando posicionar al Odyssey para un alcance de viga, el ángulo más seguro para acercarse a un hombre al agua. Pero el viento estaba racheando a 40 nudos y el barco la estaba desafiando, el timón luchando contra las olas. John estaba en la barandilla, sus ojos fijos en Alex. El hombre con el que había peleado, al que había empujado, ahora era un punto en el vasto y furioso océano. La culpa lo desgarraba, pero no había tiempo para eso. «Necesitamos el arnés de rescate», ladró. «Miguel, prepáralo ahora». Miguel asintió. Corriendo a la popa donde estaba guardado el equipo de rescate, enganchó el arnés a un cabo, listo para izar a Alex a bordo si podían acercarse. Lo suficiente. Lena estaba en la radio, su voz firme a pesar de su miedo. «Mayday, Mayday, este es el Odyssey. Hombre al agua, posición 4 grados sur, 65 grados este. Solicitamos asistencia inmediata». La respuesta fue estática. Luego, una voz débil, apenas audible sobre la tormenta. Un carguero, a 200 millas de distancia, reconoció la llamada, pero advirtió que no podrían llegar en horas. El Odyssey estaba solo. Sarah acercó el barco, sus manos agarrotadas en la rueda. Las olas eran implacables, cada una amenazando con desviarlos del rumbo. Alex aún era visible, aferrado al salvavidas, pero estaba agotado, sus movimientos lentos. El agua estaba a 26 corredores, lo suficientemente cálida para retrasar la hipotermia, pero los mares lo estaban golpeando y los tiburones eran una amenaza real en estas aguas. «John, tenemos una oportunidad», dijo Sarah, sus ojos fieros. «Prepárate para sacarlo». John asintió, su mandíbula tensa. Se movió a la barandilla, el arnés de rescate en la mano. El Odyssey estaba ahora a 20 yardas de Alex, lo más cerca que habían estado. Miguel apuntó el reflector, manteniendo a Alex iluminado. Lena estaba lista con mantas y un kit médico, su rostro una máscara de determinación. Pero la tormenta tenía otros planes. Una ola gigante, de 15 pies de altura, golpeó al Odyssey, inclinando el barco fuertemente a estribor. La tripulación se agarró a las líneas de vida, resistiendo mientras el agua inundaba la cubierta. Cuando el barco se
Enderezó el reflector de Miguel, barrió el mar, y Alex había desaparecido. ¡No!, rugió John, su voz perdida en el viento. Se inclinó sobre la barandilla, escudriñando las olas, pero no había nada, solo el parpadeo burlón del estroboscópico del salvavidas en la distancia. Sarah mantuvo el timón, su rostro sombrío, luchando por mantener el barco estable. «Sigue, buscando», lloró Lena, su voz quebrándose. Miguel barrió el reflector en amplios arcos, pero el mar era un caos de espuma y sombra. Pasaron los minutos, cada uno más pesado que el anterior. Alex estaba allí afuera, en alguna parte, pero las probabilidades se desvanecían. John se hundió de rodillas, sus manos aferrando la barandilla. La pelea, el empujón, el momento de rabia, se repetía en su mente, un bucle de arrepentimiento. Sarah puso una mano en su hombro, su voz baja. «No nos rendimos, John. Seguimos buscando». Pero mientras la tormenta se cerraba, el Odyssey, golpeado por el viento y las olas, la tripulación sabía la verdad. El mar era implacable, y su error, el error de John, podría haberle costado la vida a Alex. El Odyssey gemía bajo el asalto implacable del Océano Índico, su casco golpeado por olas que se alzaban como montañas oscuras. La tormenta los había envuelto por completo ahora. Las bandas externas del ciclón Sarah, desatando vientos que gritaban a 45 nudos con ráfagas más fuertes. La lluvia azotaba la cubierta en cortinas, difuminando la línea entre el mar y el cielo. La tripulación, empapada y agotada, se aferraba a sus puestos, sus rostros marcados por la desesperación. Alexander Petrov aún estaba allí afuera, perdido en el abismo agitado, y cada segundo que pasaba apagaba la esperanza de encontrarlo. El capitán Jonathan Marlowe estaba en la barandilla, sus ojos ardiendo por la sal y la tensión. La imagen de la caída de Alex lo perseguía. El empujón, el momento de rabia desenfrenada que había enviado al navegante por la borda. Sus manos, aún aferrando la línea de vida, temblaban de culpa. Había sido capitán durante 20 años, se enorgullecía de mantener a su tripulación a salvo. Ahora les había fallado. Le había fallado a Alex, y el peso de eso amenazaba con aplastarlo. Sarah Nguyen, al timón, luchaba por mantener al Odyssey en un patrón de búsqueda. Sus brazos dolían por forcejear con la rueda, pero su enfoque era inquebrantable. Había cambiado a una búsqueda por sectores, una técnica que había aprendido en entrenamiento, barriendo el área en arcos crecientes desde la última posición conocida de Alex. 4 rodays, 65 de Gao. El plotter GPS brillaba en la cabina, su pantalla una cuerda de salvamento para sus menguantes posibilidades. «Estamos cubriendo un radio de media milla», llamó, su voz ronca sobre el viento. «Miguel, ¿algo?» Miguel Torres, encaramado en la proa, barrió el reflector por las olas. Sus manos estaban entumecidas, el haz temblando, mientras escudriñaba el mar. «Nada aún», gritó de vuelta, su habitual alegría reemplazada por una sombría determinación. El alcance del reflector era limitado en la tormenta, las olas, tragándose su luz. Se había atado al mástil para evitar ser arrastrado por la borda, su arnés tenso mientras el Odyssey cabeceaba. Lena Voss estaba arrodillada en la cabina, sus manos apretando la radio, repitiendo su llamada de socorro. «Mayday, Mayday, este es el Odyssey. Hombre al agua, posición 4 grados sur, 65 grados este, solicitamos asistencia inmediata». La estática crepitaba en respuesta, el carguero de la llamada anterior aún demasiado lejos para ayudar. El rostro de Lena estaba pálido, su cabello rubio pegado a sus mejillas. Había preparado el kit médico, mantas, vendajes, un desfibrilador portátil, pero pensar en usarlos se sentía como tentar al destino. La tormenta empeoraba. El barómetro había caído a 29.5 pulgadas, una señal de que Sarah se estaba intensificando, probablemente categoría 3 ahora. Las olas alcanzaban 18 pies, sus crestas rompiendo en espuma que picaba como agujas.
Las velas del Odyssey estaban doblemente arrecifadas, el foque enrollado para reducir la tensión, pero el barco aún se inclinaba peligrosamente con cada ráfaga. Sarah miró el anemómetro. 50 nudos sostenidos. No podían seguir buscando mucho, más sin arriesgar a toda la tripulación. John se volvió hacia Sarah, su voz cruda. ¿Cuánto tiempo puede resistir ahí afuera? Sarah no encontró sus ojos, su enfoque en el timón. El agua está tibia, tal vez 26 grados. La hipotermia no es el problema, es el agotamiento, las heridas o... No terminó. Los tiburones eran un peligro conocido en el Océano Índico, su presencia documentada en estas aguas. El chaleco salvavidas de Alex tenía un estroboscópico, pero en este caos era un faro débil. «Sigue buscando», dijo John, su tono una súplica. Se movió a la barandilla, uniéndose a la vigilia de Miguel. El reflector captó algo, un destello de naranja. El corazón de John dio un salto. Ahí, lado de estribor, Miguel giró el haz, y ahí estaba, Alex aferrado al salvavidas de herradura, su rostro apenas por encima del agua. Estaba vivo, pero apenas, sus brazos envueltos alrededor del salvavidas, su cuerpo golpeado por las olas. La luz estroboscópica parpadeaba débilmente, su batería agotándose. «Sarah, acércanos», rugió John. Sarah asintió, ajustando el timón para un alcance de viga, el ángulo que les permitiría acercarse sin pasarse. El Odyssey avanzó con fuerza, el viento empujándolos con ímpetu. Las manos de Sarah estaban firmes, pero su mente corría. Un movimiento en falso, y lo perderían de nuevo. O peor, volcarían. Miguel preparó el arnés de rescate, enganchándolo a un cabo y asegurándolo al molinete. «Listo», llamó, su voz cortando la tormenta. John se posicionó en la barandilla, el arnés en la mano, su cuerpo preparado contra el violento movimiento del barco. Lena estaba detrás de él, lista para ayudar con el izado. El Odyssey acortó la distancia, ahora a 15 yardas de Alex. Las olas hacían la maniobra peligrosa, cada una levantando el barco y dejándolo caer en un seno. Sarah cronometró su aproximación, esperando un respiro entre las olas. «Ahora, John», gritó. John se inclinó sobre la barandilla, el arnés listo. Alex estaba cerca, su rostro pálido, sus ojos entrecerrados. «Alex, agarra el arnés», gritó John. La cabeza de Alex se alzó, su mirada desenfocada. Extendió la mano, sus dedos rozando el arnés, pero una ola lo golpeó, arrastrándolo bajo el agua. «¡No!». John se lanzó hacia adelante, casi perdiendo su agarre en la línea de vida. Miguel agarró su arnés, tirando de él hacia atrás. El reflector barrió el agua y Alex resurgió, tosiendo, aún aferrado al salvavidas. Estaba luchando, pero su fuerza se desvanecía. Sarah maldijo en voz baja, dando otra vuelta al barco. El viento era implacable, el Odyssey tensándose bajo la presión. «Tenemos tal vez 10 minutos antes de que tengamos que huir de esta tormenta», advirtió. «Después de eso, todos estamos en riesgo». John asintió, su rostro decidido. Una vez más, apretó su agarre en el arnés, sus ojos fijos en Alex. Sarah trajo el barco de nuevo, sus manos un borrón en la rueda. El Odyssey cortó una ola, la espuma empapando la cubierta. Estaban a 10 yardas, luego a 5. Alex estaba al alcance. «¡Alex, ahora!». John lanzó el arnés, la cuerda arqueándose sobre el agua. La mano de Alex se disparó, más débil esta vez, pero lo atrapó, enrollando el lazo alrededor de su pecho. John señaló a Miguel, quien giró el molinete, el cabo tensándose. Lena agarró la cuerda, guiándola mientras Alex era izado del mar. Las olas lucharon contra ellos, intentando arrancar a Alex, pero la tripulación se mantuvo firme. John C. Tainta estiró sobre la barandilla, agarrando el chaleco salvavidas de Alex y arrastrándolo a bordo. Alex colapsó en la cubierta jadeando, su cuerpo temblando a pesar del agua tibia. Lena estuvo sobre él al instante, envolviéndolo en una manta.
revisando su pulso. «Está vivo», dijo, su voz temblando de alivio. «El pulso es débil, pero está respirando». John se hundió de rodillas, sus manos temblando. «Gracias a Dios», susurró. Sarah mantuvo el timón, sus ojos en el horizonte, donde el núcleo de la tormenta se cernía más oscuro. Habían encontrado a Alex, pero aún no estaban a salvo. Lena trabajó rápidamente, evaluando a Alex por heridas. Su brazo izquierdo estaba magullado, posiblemente fracturado, y tenía un corte en la frente, la sangre mezclándose con el agua de mar. «Está en shock», dijo. «Necesitamos llevarlo abajo, mantenerlo caliente». Miguel ayudó a llevar a Alex a la cabina, donde Lena instaló un goteo intravenoso del kit médico, su entrenamiento como médica estabilizando sus manos. John siguió, su rostro una máscara de culpa. Los ojos de Alex se abrieron, encontrándose con los suyos. «Tú me empujaste», rasgó, su voz apenas audible. La garganta de John se cerró. «No quise, Alex, lo siento». Las palabras se sentían vacías, inadecuadas. Alex giró la cabeza, demasiado débil para responder. La voz de Sarah cortó el momento. «John, necesitamos correr. Sarah se acerca, no podemos quedarnos aquí». John asintió, arrastrándose de vuelta a la cabina. La tormenta era una bestia ahora, el viento ululando a 60 nudos, las olas rompiendo sobre la proa. Sarah trazó un rumbo al sur, la dirección que John había insistido días atrás. La ironía no se le escapó. La ruta norte de Alex podría haberlos mantenido alejados de lo peor de Sarah, pero era demasiado tarde para saberlo. El Odyssey viró, corriendo ante el viento, sus velas ajustadas con fuerza. Sarah y John trabajaron en silencio, sus movimientos automáticos. Miguel aseguró la cubierta, amarrando todo lo suelto. Lena se quedó con Alex, monitoreando su condición. La tripulación estaba golpeada, emocional y físicamente, pero no tenían opción más que seguir adelante. Pasaron las horas, la furia de la tormenta alcanzando su pico y luego lentamente amainando. Al amanecer, el viento había caído a 30 nudos, las olas calmándose a un oleaje pesado. El Odyssey había sobrevivido, pero el costo estaba grabado en cada rostro. Alex estaba estable, durmiendo en la cabina, sus heridas serias, pero no mortales. El cuidado de Lena lo había salvado, pero su recuperación sería larga. En la cabina, John se sentó con Sarah, la primera luz del día rompiendo a través de las nubes. «Estaba equivocado», dijo, su voz baja. «Dejé que mi orgullo se interpusiera. Si hubiera escuchado a Alex». Sarah negó con la cabeza. «Todos cometimos errores. ¿Alex también te empujó? ¿Era tan terco como tú?» «Esto no es solo tu culpa». John miró al horizonte. «Soy el capitán. Siempre es mi responsabilidad». Miguel se unió a ellos, su rostro cansado. «¿Y ahora qué? Estamos a 900 millas de Mauricio. Alex necesita un hospital». «Seguimos navegando», dijo Sarah, «a toda velocidad. Llamamos por radio, preparamos una evacuación médica». Hizo una pausa, sus ojos en John, y hablamos. Todos nosotros, sin más secretos, sin más peleas. John asintió, el peso de sus palabras asentándose. El viaje del Odyssey no había terminado, pero había cambiado. La tripulación tendría que reconstruir, no solo su barco, sino su confianza. La caída de Alex era una cicatriz que todos llevarían, un recordatorio de lo que pasa cuando el orgullo y la ira superan a la razón. Abajo, Alex se movió, sus sueños perseguidos por el abrazo del mar. Había confiado en sus datos, su lógica, pero el océano lo había humillado. El empujón de John había sido la chispa, pero Alex sabía que su propia rebeldía había encendido la mecha. Si iban a terminar este viaje, se necesitarían mutuamente, no solo como marineros, sino como familia. El Odyssey siguió navegando, su proa cortando las olas, llevando a una tripulación transformada para siempre. El océano Índico se extendía, vasto e implacable, pero les había dado una segunda oportunidad. Si la merecerían, dependía de ellos.